Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, agradecerle muchísimo a Jorge, a Magdalena, a Avellaneda, también al pueblo de Avellaneda, porque cada vez que vengo a Avellaneda me voy con la batería llena, con la batería cargada. Cada vez. Bueno, varias cosas que quiero compartir, particularmente con los pibes, las pibas. Yo, la verdad que vine varias veces a recorrer Escuela de Avellaneda. Yo me acuerdo cuando no era gobernador, llevaban 5 años y pico que soy gobernador, pero antes estuvimos en campaña y era la época donde gobernaban Macri y Vidal. Vidal en la provincia. Y fue un gobierno que decía que lo más importante era la educación, que había que invertir un montón en educación, que había que poner fondos, que los pibes tenían que tener la escuela. Eran un gobierno, digamos, conservador, de derecha, no quiero ofender a nadie, pero que decía que la educación era muy importante, que en eso sí tenía que haber estado, y sin embargo cortaron todos los fondos. Todavía no era época de motosierra, de topo, que destruye el Estado, pero era un gobierno más o menos de la misma orientación. De hecho, buena parte de los ministros del gobierno actual son los mismos que había en aquel momento, y entonces dejaron de invertir en las escuelas. Me acuerdo, presten atención, es una historia muy breve. En un momento veníamos de la etapa previa a esa, donde había algo que se llamaba fútbol para todos. El fútbol para todos era para poder ver los partidos de fútbol gratis, que antes había que pagarlos, teniendo cable, había que pagar. Entonces, fútbol para todos permitía ver los equipos nacionales, el campeonato nacional, gratis. Eso era del gobierno anterior. Llega el gobierno de Macri Vidal, dice, no, eso es un gasto que no sirve para nada, que el que pueda se pague, es un despilfarro, es una pérdida de dinero. Y entonces cortaron el fútbol para todos, que obviamente era algo que la familia, sobre todo los que no se podían pagar por privado, el cable, que era muy caro acceder, bueno, obviamente no era muy popular. Entonces dijeron, ¿saben qué? Con lo que se usa en el fútbol para todos, vamos a construir, ¿cuántos eran? 3.000 jardines de infantes. Fíjense, con eso no van a poder ver el fútbol, pero vamos a usar toda esa guita para lo más importante, que es la educación. Así que vamos a dedicarla y van a tener 3.000 jardines de infantes que son recontra importantes, decían. Y ese día, bueno, obviamente recibieron algún aplauso, enojo, pero bueno, van a construir jardines de infantes. Obviamente pasó el tiempo durante ese gobierno y la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, ustedes saben, tiene 17 millones de habitantes, ¿no? La directora, 17 millones de habitantes, 40%, casi la mitad de toda la población de la Argentina. Entonces a la provincia de Buenos Aires, de los 3.000 le tenían que llegar, qué sé yo, 1.500, 1.400, 1.000, 900, 800, 200. Bueno, en 4 años hicieron 65 escuelas en total. 65, o sea, que le sacaron el fútbol para toda la gente y los jardines no aparecieron, sin el pan y sin la torta. Una estafa. Pero ¿cuál era el problema? Ni un mango en las escuelas. 65 nuevos edificios, buscando ahí en los archivos a ver cuáles obras habían hecho, no las contaban porque era una vergüenza. Era una vergüenza. Pero lo que encontramos también es que cerraron escuelas que existían. No solo no hicieron los 1.500 jardines, hicieron muy poquito, sino que 37 escuelas que había en la provincia las cerraron porque decían que, yo me acordaba cuando decían el rancho, ¿no? Dicen, no, estas eran escuelas rurales, escuelas que el edificio era precario, dijeron, esto es muy caro, hicieron las cuentas, cerraron como 37 escuelas. En total 4 años de gobierno, nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, en aquellos tiempos 45.000 palos verdes. Fíjense que esta obra salió 1.000.000, ¿cuánto? 1.200 millones fue. 700 millones, no es ni $1.000.000.
Tomaron 45 mil millones de dólares. 784. Hacer esto sale menos de $1 millón, para que tengan idea. Tomaron una deuda de 45 mil millones. Podrían haber hecho 45 mil escuelas como esta con la deuda. No hicieron, como digo recién, la deuda la tomaron, pero no hicieron nada. Y cerraron otras. O sea que la motosierra de aquel momento, el ajuste, esto que nos va a hacer bien a todos, dejó un montón de pibes sin escuela. Y con los edificios mal. Y con los edificios rotos. Y bajaron los sueldos de los maestros. Y bajaron los sueldos de los policías. Ese mismo ajuste, antes es pre-motosierra, pero es la misma política. Entonces no invirtieron en educación, no invirtieron en salud, no invirtieron en seguridad, hicieron pomada a todo. Y la verdad que yo lo recuerdo porque yo en ese momento, que estaba en campaña para ser gobernador, recorría los municipios de la provincia, los 135 municipios. Y venía a Avellaneda. Y lo que yo veía es que el gobierno nacional sacó la plata para las escuelas, el gobierno provincial sacó la plata para las escuelas en aquel momento, pero en Avellaneda había un intendente que invertía en las escuelas de Avellaneda, ponía todos los recursos. Porque es ahí. Y obviamente que no alcanza, obviamente que falta, lo decía nuestro ministro, pero si no invertís en educación, ¿qué? ¿Qué les queda a los pibes y a las pibas? ¿Qué les queda a las familias? Y acá quiero hacer un comentario muy breve porque tiene que ver con el gobierno actual. En el gobierno actual, lo digo con mucho respeto porque estamos acostumbrados, parece que nos tenemos que acostumbrar a que un presidente puede insultar, decir cualquier cosa, que al que piensa distinto lo acusa de ser no sé qué. Ustedes lo saben, porque eso en TikTok garpa, seguramente garpa, porque en un segundo ves un tipo a los gritos, todo sacado. El otro día se la agarró con Ricardo Darín, del Eternauta, antes se la agarró con Lali, se la agarró con artistas populares, se la va agarrando con todo. El que no piensa igual o el que no lo aplaude o el que lo critica, no es que él le contesta con una reflexión, con una idea. Lo putea, lo denigra, lo insulta. Bueno, por eso yo quiero ser respetuoso. Por eso quiero ser respetuoso. Yo no pienso igual que el gobierno nacional, estamos en una escuela, pero nunca van a oír que salga de mi boca una puteada al que piensa distinto, una agresión. Nunca. Porque, a ver, no es que uno no tenga sangre. No es que uno no tenga sangre. El problema es que si el que es gobernador o el que es presidente, cuando alguien piensa distinto, le tira una agresión, bueno, ¿qué le podemos enseñar a los pibes cuando no están de acuerdo? ¿Cómo se resuelven las diferencias? Imposible. Pero quiero decir, en el gobierno actual ya no dicen, hacen el ajuste, la motosierra, pero no dicen que sea importante la educación pública. Esa es una novedad. Dicen que cada uno tiene que arreglársela solo. Hoy estuvimos inaugurando un centro de salud y lo comentaba Jorge. El ministro o un responsable de salud, saben ustedes que cortaron todos los fondos para discapacidad. Cortaron todos los fondos para discapacidad. Y una mamá decía, bueno, mi hijo tiene un problema, tiene una dificultad, tiene una capacidad distinta, tiene una discapacidad, ¿cómo? Y le decían, eso no es problema mío, el funcionario. No es problema del gobierno, es problema tuyo, arreglate. Y fíjense que suena muy agresivo, suena muy cruel, muy desalmado, pues yo creo que esa familia, estoy seguro, no tiene los recursos. Pero es la idea que tienen hoy en el gobierno, que cada uno se tiene que arreglar solo. Y el que no tiene, bueno, habrá hecho algo mal la familia. Recién hablaba con los chicos que me decía que la situación económica está pegando muy mal en los hogares, con lo cual algunos sin laburo o con un sueldo que no alcanza. Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, se genera una crisis, pero te dicen arreglate solo. ¿Cómo sería arreglarse solo? ¿Cómo sería que la familia de ustedes, con respecto a la educación, a la salud, ¿no?, se arreglen solos? ¿Cómo sería? Una cuota de un colegio privado sin subsidio está a 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos. La prepaga, si la salud la querés atender por privado en la familia, puede salir 500.000, 600.000, 700.000, 1 millón de pesos. ¿Qué familias de
de la de ustedes, de la de nuestros vecinos, de la de nuestro pueblo, pueden pagarle, teniendo 2 hijos, 3 hijos, o 1, pagarle la educación privada, pagarle la salud privada a la familia. ¿Saben qué pasa cuando eso es así? Y bueno, se quedan sin educación y sin salud. Y Jorge preguntó, ¿quién quiere ir a la universidad? No es de esta manera en todos los países del mundo. Chicos, yo les pido, reflexionemos. Educación pública, universidad pública de calidad, prestigiosa, muy buena, gratis, no hay en todos los países del mundo. Muy lejos, Muy lejos, de ser así. Que todos los pibes, ustedes levantan la mano diciendo que quieren ir a la universidad porque saben que pueden hacerlo, porque es gratis. Y aún así cuesta mucho mandar un pibe a la universidad. Cuesta mucho, aún así, siendo gratuita. Entonces lo que tenemos, una educación pública, una educación que empieza a los 3 años y termina a los 23, 25 gratis. No hay. En los países vecinos no hay. En Latinoamérica no hay. Esto no hay. Hay en la Argentina. Y tenemos un gobierno nacional que dice si alguien quiere ir a la universidad que se lo pague. Eso es mejor porque el Estado arruina todo, es malísimo, lo voy a destruir desde adentro. Yo les digo que es el Estado, para no hablar de teoría política, de filosofía, de nada extraño. ¿Saben qué es el Estado? Es esta escuela, este edificio nuevo, con sus maestras, con los pibes, con las pibas. No es la universidad que tenemos ahí. Y hoy pagan cada vez menos a los docentes. Hoy veía en el Garrahan un hospital público que es de lujo en Latinoamérica y bueno, achicándolo. Los sueldos para los docentes universitarios, que es nacional, achicándolo. Y 0 obra pública. Bueno, ese es un modelo de país. Modelo de país donde te dicen que es de la libertad. Viva la libertad. ¿Cuál sería la libertad si no te alcanza en tu familia para ir a la escuela? ¿Qué libertad es esa? ¿Qué libertad es que quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser contador, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto? Pero bueno, está la privada, como pasa en casi todo el mundo, Está la privada, mi familia no la puede pagar. ¿Qué libertad tengo? Si no puedo hacer lo que quiero, no puedo estudiar como quiero, no puedo... Yo le digo que es esa libertad. Es una truchada. Es una truchada esa libertad. Es la libertad para el que tiene el bolsillo ancho. Para el que tiene la billetera gorda. Para ese hay libertad de hacer. Pero acá nosotros vivimos en un país, en un continente y en un mundo donde no todos están así. Por eso yo pido que reflexionemos. Lo decía Jorge recién. Bueno, es ingeniero, Jorge me planteaba la cuestión de la estadística. Yo venía a decir que nosotros, ¿se acuerdan que le dije? Vidal, 65 escuelas nuevas y no hizo nada más. Nosotros llevamos 260 escuelas nuevas en lo que va de nuestro gobierno, pero además 500 escuelas que hubo que cerrar. Yo no sabía que esto era así. Que hubo que cerrar por un tiempo para poder arreglarlas, para ponerlas bien. Y son reinauguraciones. Si acá había un pasillo con ventana, esto no es un aula nueva, 2 aulas nuevas, una refacción. Esto es una escuela nueva, Jorge. Lo voy a correr de columna. Y hoy veníamos a decir 1.250 aulas que agregamos en escuelas para que tengan aulas nuevas también, que son como 200 y pico de escuelas más. En total habremos hecho en 5 años el equivalente a 1.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. El equivalente a 1.000 nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que creemos, es que cada pibe y cada piba tiene derecho a ir a una escuela que esté tan linda como la de Avellaneda, tan linda como esta. Es un derecho, no le estamos regalando nada a nadie. Por eso es muy cruel, por eso es muy jodido decir cada uno que se arregle solo, que se pague lo suyo y el que puede ir a una escuela buena que vaya y el que puede tener salud que tenga y el resto se queda sin nada. Así que yo creo que ese no es el país que queremos en la provincia de Buenos Aires, no es un país de desigualdad, no es un país de diferencia, es un país con igualdad de oportunidades. Sin igualdad de oportunidades no hay libertad real
Sin justicia social no hay libertad real. Y eso creo que es lo que vamos a discutir ahora en septiembre en la elección en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo les agradezco mucho. Le pido que cuiden su escuela, que cuiden a los maestros, las maestras, los directivos, las autoridades, que acá estamos tratando de en una sociedad y en un mundo que está con guerra, que está complicado, que cada escuela nuestra sea un lugar de amistad, de paz, de compañerismo, de solidaridad. Con eso, además de todo lo que aprenden, con eso estamos haciendo una provincia mejor y una Argentina mejor. Muchas gracias.